En el episodio de hoy nos adentramos en los ataques de chimpancés más escalofriantes jamás registrados. Desde un fotógrafo de renombre mundial que se acercó demasiado a la naturaleza, hasta una aldea entera aterrorizada por primates escondidos entre los árboles. Pero primero, empecemos con lo que parecía una mascota perfecta. Un querido chimpancé criado en un hogar suburbano, hasta que un día terrible lo cambió todo. La pequeña Lily Morgan, de 10 años, vivía en una amplia casa rural en Pensilvania con sus padres, Robert y Catherine. Los Morgan eran prósperos empresarios farmacéuticos que viajaban con frecuencia por trabajo, dejando a Lily al cuidado de diversas niñeras. Pero lo que hacía realmente singular a su familia era Max, un chimpancé macho de 7 años que Robert compró como mascota exótica cuando Lily tenía apenas 5 años. Robert siempre había sentido fascinación por los primates. Cuando en 2001 surgió la oportunidad de adquirir un chimpancé joven de un zoológico en quiebra, no lo dudó. A pesar de las reticencias de Catherine, Robert insistió en que Max sería como un hermano para Lily, y que estos animales, con el cuidado adecuado, eran completamente seguros. Los primeros años, Max fue realmente el compañero ideal. Juguetón, cariñoso y parecía adorar a Lily. Los Morgan no escatimaron en detalles. Construyeron un amplio recinto adosado a la casa, con cuerdas para trepar, juguetes e incluso una pequeña piscina. Max tenía su propia habitación con cama, televisión, y comía en la mesa familiar con cubiertos y vaso. Los visitantes quedaban fascinados por lo humano que se comportaba. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, Max comenzó a mostrar cambios sutiles en su comportamiento. Se volvió más territorial con su espacio y posesiones. Primero fueron incidentes menores. Destrozó un sofá cuando estuvo solo demasiado tiempo, mordió a Catherine al arrebatarle un chocolate de despensa y lanzó una rabieta cuando Lily tenía invitados, que Robert justificaba como caprichos adolescentes. Pero Catherine, informada sobre chimpancés, sabía que volverse más fuerte e impredecible era parte de su madurez. Pensó en mandarlo a un santuario, pero Robert lo rechazó, convencido de que Max era parte de la familia. En un fresco día otoñal de octubre de 2005, los Morgan se preparaban para un viaje de trabajo nocturno a Nueva York. Jessica Winters, una estudiante de posgrado de 23 años, sería responsable de Lily. Jessica ya había cuidado a Lily varias veces, y los Morgan confiaban en ella, especialmente con Max presente. No tenía miedo a los animales y trabajaba en un centro de vida silvestre, lo que convenció aún más a Robert. En ese momento, las regulaciones sobre animales exóticos eran laximas, permitiendo a familias como los Morgan mantener mascotas peligrosas con poco control. Algunos estados requerían permisos, pero muchos no tenían restricciones, considerando los animales domésticos en lugar de salvajes e impredecibles. Solo después de ataques notorios, como el que pronto sucedería en la casa de los Morgan, los legisladores empezaron a exigir mayores limitaciones. Antes de partir, Catherine dejó a Jessica una lista de instrucciones y el horario de Lily, pegado en el refrigerador. Normalmente, Max permanecía en su recinto cuando la familia estaba ausente, pero la nota decía que podía dejársele entrar 1 hora después del almuerzo, si estaba tranquilo. Jessica respondió con confianza que ella y Max se llevaban bien. Cuando el coche de los Morgan desapareció por la curva, Jessica sonrió a Lily y le sugirió organizar un maratón de películas o hornear galletas. Lily, sin embargo, observó a Max en su recinto, sus oscuros ojos siguiendo cada movimiento. Lily eligió hacer galletas, diciendo que Max las adoraba. La mañana fue agradable. Galletas de chocolate, juegos de mesa y la primera película de Harry Potter. Pero al mediodía, los gritos de Max se hicieron más intensos y persistentes. Algo no iba bien. Lily le restó importancia apuntando que Max se inquietaba a esa hora y que su padre lo solía dejar entrar. Jessica dudó, recordando las instrucciones de Catherine. Max solo debía entrar si estaba tranquilo. Preguntó si era seguro. Lily aseguró que solo buscaba atención. Jessica se dio cuenta demasiado tarde de que se equivocaba. Involuntariamente siguió a Lily hasta la puerta trasera. Max guardó silencio al llegar. Lily insistió en que todo estaba bien. Tras una breve pausa, Jessica abrió la puerta. Max entró sin problema, abrazó a Lily y se acomodó en el sofá con un libro ilustrado. Todo parecía normal hasta que Jessica entró al baño y preguntó si Lily podía quedarse con Max. La niña, aún junto al chimpancé, dijo que solo estaban leyendo. Jessica apenas cerró la puerta cuando un grito desgarrador la paralizó. Corrió escaleras abajo de 2 en 2. Lo que vio en la sala se grabó para siempre en su alma. Max había cambiado por completo. Su pelaje se erizó, los labios se estiraron en una mueca aterradora. Empujó a Lily contra el suelo.
Sus manos poderosas la sujetaban y sangre brotaba de una mordida en su mejilla. Jessica gritó, agarró la lámpara más cercana y la lanzó al chimpancé, golpeándolo en la espalda. Max liberó a Lily por un momento, luego avanzó hacia Jessica con un gruñido que pareció sacudir las paredes. En ese momento, Lily se escapó, la sangre corriendo por su rostro. Jessica gritó, «Corre y enciérrate en el dormitorio de tus padres», y se interpuso entre la niña y el chimpancé enfurecido. Lily corrió hacia las escaleras, pero Max fue más rápido. Con una velocidad asombrosa, la alcanzó al pie, la agarró de cabello y tiró de ella con tal fuerza que Jessica escuchó un chasquido horrible. La cabeza de Lily chocó contra la madera. Jessica se lanzó hacia adelante, tratando desesperada de ayudar. Empuñó el atizador de la chimenea y golpeó a Max en el hombro. El chimpancé gruñó de dolor pero no retrocedió. En cambio, se abalanzó sobre Jessica, derribándola con tal fuerza que le quitó el aire. Ella buscó su teléfono en el bolsillo, temblando, y Max volvió su atención hacia Lily, quien yace inmóvil al pie de las escaleras. El chimpancé empezó a arrastrarla por el suelo hacia la cocina. Con dedos temblorosos, Jessica marcó el 911 y, en pánico, explicó la situación. Dejó caer el teléfono y, tambaleándose, logró ponerse de pie. Desde la cocina llegaban sonidos que se grabarían para siempre en su memoria, carne y huesos desgarrándose entre gruñidos rabiosos de Max. Tomó un pesado florero de cristal del aparador y se acercó con cautela al marco de la puerta. Lo que vio la hizo vomitar de inmediato. Max estaba encorvado sobre el pequeño cuerpo de Lily. Sus manos y rostro estaban cubiertos de sangre. El rostro de la niña era irreconocible, su cuerpo inmóvil y sin vida. Jessica lanzó el florero con toda su fuerza contra la espalda de Max, haciéndolo añicos. El chimpancé se giró bruscamente, con los ojos brillando de furia. Se lanzó contra Jessica, que dio media vuelta y corrió hacia la puerta de entrada. Sus dedos luchaban desesperadamente por abrir los cerrojos mientras los pasos de Max retumbaban tras ella. Justo al abrir la puerta, sintió como unos brazos poderosos la sujetaban por detrás y unos dientes se clavaban en su hombro, desgarrando músculos y tendones. El dolor era blanco, ardiente. Una oleada de adrenalina le dio la fuerza para golpear a Max con el codo del otro brazo y liberarse. Cayó por las escaleras del porche y empezó a arrastrarse por el camino de grava, sangrando profusamente del hombro. Desde la puerta, Max la observaba. Su silueta maciza se perfilaba con la luz que salía de la casa. Por un instante, parecía que iba a perseguirla, pero se dio la vuelta y desapareció en el interior. Jessica logró arrastrarse hasta la carretera, donde un conductor la encontró y llamó a emergencias. Para cuando llegaron los rescatistas, ella ya había perdido el conocimiento por la pérdida de sangre. En la casa de los Morgan, los oficiales encontraron una escena de horror indescriptible. El cuerpo de Lily yacía en la cocina, brutalmente destrozado. Max había regresado a su jaula, pero cuando los agentes se acercaron, los atacó y tuvieron que abatirlo. Los Morgan quedaron devastados. Lily ya no estaba. Su hogar se convirtió en una escena del crimen. La investigación reveló que Max había mostrado signos crecientes de agresividad en las últimas semanas. La empleada doméstica recordó su actitud posesiva con Lily, a veces impidiendo que otros se acercaran a ella. Un veterinario incluso había recomendado tratamiento médico, pero Robert ignoró la advertencia. El dolor desgarró a la familia. En el plazo de un año, se divorciaron. Robert se fue, incapaz de soportar los recuerdos, y Catherine se volcó en el trabajo comunitario, tratando de reconstruir una vida sin Lily. La tragedia de los Morgan fue una advertencia brutal. Los chimpancés nunca están realmente domesticados. Pero Max no fue una anomalía. En todo el mundo, otras personas aprendían la misma lección cruel. En las densas selvas de África, un fotógrafo de naturaleza experimentado se acercó demasiado a peligro, sin saber que su última foto sería también la última de su vida. James Harrington, un fotógrafo de Montana, dedicó 25 años a capturar animales en su hábitat natural por 6 continentes. Sus imágenes aparecieron en portadas de National Wildlife, de Nature of the West y otras publicaciones. A los 48 años, era conocido por su valentía y profunda fascinación por los grandes simios, gorilas, orangutanes, especialmente chimpancés. Se especializaba en capturar expresiones y emociones casi humanas en sus ojos, lo que le había otorgado una reputación destacada en su campo. En abril de 2019, James emprendió lo que consideraba la cima de su carrera. Una expedición de 3 meses al remoto bosque de Nyongo, en Ruanda, para documentar una comunidad poco fotografiada de chimpancés salvajes.
Aunque los primatólogos los habían estudiado durante años, casi no existían imágenes de calidad en su entorno natural. James estaba decidido a cambiar eso. El viaje fue agotador. Tras aterrizar en Kigali, soportó un trayecto de 8 horas por caminos difíciles hasta Katavi, un pueblo en el borde de una selva tropical inmensa, hogar de 13 especies de primates, incluyendo una considerable población de chimpancés. Su llegada despertó curiosidad. Los extranjeros eran raros, y un estadounidense solitario con una cámara costosa, aún más. Esa noche, el anciano de la aldea, Mutara, pidió hablar con James mediante un traductor y le advirtió sobre los peligros. Los chimpancés no eran criaturas juguetonas de documentales, sino seres territoriales, impredecibles y capaces de violencia brutal. 3 años antes, un aldeano había sido atacado, perdiendo un ojo y varios dedos. James escuchó, pero no tomó la advertencia en serio. Había fotografiado simios por todo el mundo, gorilas en Uganda, orangutanes en Borneo, chimpancés en Tanzania. Conocía su comportamiento, sabía mantener distancia y cuándo retirarse. Para él, los lugareños simplemente no entendían. A la mañana siguiente, partió con su guía local, Emmanuel, un hombre criado en Katavi que conocía bien la selva. Emmanuel repitió las advertencias de Mutara. Los jóvenes chimpancés de la zona eran distintos, menos habituados a los humanos y más agresivos. Durante una semana, James siguió las reglas. Mantenía una distancia de 25 metros y usaba teleobjetivos. Pero la densa vegetación dificultaba la iluminación y las fotos no tenían la intimidad que él buscaba. Eso no era lo que definiría su carrera. La frustración crecía. Necesitaba acercarse más. Al 10º día, le dijo a Emmanuel que se adentraría más en la selva, hacia la comunidad liderada por un famoso macho alfa llamado Kega. Emmanuel dudó. El grupo era impredecible y poco estudiado. Pero James ya había tomado su decisión. Insistió, y Emmanuel aceptó a regañadientes. Partieron antes del amanecer, caminando durante 3 horas por vegetación cada vez más espesa. La humedad era insoportable. La ropa de James estaba empapada de sudor, pero su emoción crecía a medida que oían a lo lejos los gritos de los chimpancés, resonando entre los árboles. A media mañana, encontraron al grupo, unos 20 chimpancés esparcidos por un claro y los árboles cercanos. Algunos se acicalaban, otros comían frutas, y unos jóvenes jugaban entre las ramas bajas. Al borde del claro se encontraba Kega, un imponente macho con manchas plateadas en la espalda y cicatrices en el rostro que atestiguaban muchas batallas. Emmanuel susurró a James que debían quedarse en el borde del bosque y observar desde lejos. James asintió, pero su mirada estaba fija en el visor de la cámara. La luz era perfecta, los rayos de sol moteados que atravesaban el dosel iluminaban a los chimpancés de manera que sus expresiones cobraban vida. Pero necesitaba estar más cerca. Mientras Emmanuel se distraía observando una madre chimpancé con su cría en el pecho, James comenzó a avanzar lentamente hacia el claro. Se movía centímetro a centímetro, evitando movimientos bruscos. Su corazón latía con una mezcla de miedo y entusiasmo. Era para esto que vivía. La toma perfecta, la imagen que capturaría la esencia de estos seres increíbles. Estaba a unos 5 metros de Kega, la mitad de la distancia de seguridad recomendada. A través del lente, veía cada detalle del rostro del macho alfa. Los ojos inteligentes, las cejas expresivas, la mandíbula poderosa. Su dedo estaba a punto de presionar el obturador. Solo unos disparos más y se retiraría. De pronto, la cabeza de Kega se levantó bruscamente. Miró directamente a James. Sus miradas se cruzaron a través del visor de la cámara. Algo cambió en la mirada del chimpancé. Un destello de reconocimiento, y luego algo que James solo podía interpretar como ira. El pelaje de Kega se erizó y se incorporó por completo, casi 1,5 metros de altura, pero con la fuerza de varios hombres. Emmanuel gritó desde el borde del bosque, instando a James a retirarse lentamente. Pero era demasiado tarde. Kega lanzó un chillido penetrante que espantó a los pájaros de las copas de los árboles. Los otros chimpancés reaccionaron al instante. Su comportamiento juguetón se tornó alerta. James empezó a retroceder, pero tropezó con una raíz. Su valiosa cámara cayó sobre el lecho del bosque, y ese momento de vulnerabilidad fue todo lo que Kega necesitó. El macho alfa se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. James no tuvo tiempo de huir. Kega lo embistió con la fuerza de un defensa profesional, derribándolo al suelo. El aire se le escapó de los pulmones al caer. Antes de que pudiera reaccionar, Kega ya estaba encima. Sus brazos poderosos le sujetaban los brazos con una fuerza aplastante. Los dientes del chimpancé,
más grandes y afilados de lo que James jamás imaginó, brillaron cuando le mordió el rostro. El dolor fue insoportable, algo que nunca antes había experimentado. Sintió como el hueso cigomático se fracturaba bajo la presión de las mandíbulas. Emmanuel gritaba, intentando distraer a Kega, pero el macho alfa estaba completamente centrado en su ataque. A ellos se unieron otros dos machos. Agarraron las piernas de James y lo mordieron en los muslos, cortando arterias y desgarrando tejidos a través del músculo. Mientras James Harrington moría sobre el lecho del bosque, tuvo un momento de claridad. Sus años de experiencia, su fe en la conexión con la naturaleza, todo eso no significaba nada para los chimpancés. Para ellos, no era un fotógrafo. Era una amenaza. Emmanuel sobrevivió al trepar a un árbol, observando con horror hasta que los chimpancés finalmente desaparecieron. Cuando llegaron los rescatistas, encontraron el cuerpo de James destrozado, pero su cámara intacta. La tarjeta de memoria contenía la última imagen que había tomado, Kega mirando directamente al lente. La mirada no expresaba emociones humanas, sino algo antiguo e incomprensible. La fotografía recibió reconocimiento póstumo. Su poder conmovió a personas en todo el mundo. Pero pocos entendieron que estaban mirando a los ojos del ser que había terminado con la vida de James. Su cuerpo fue enviado a casa, a Boston. Emmanuel nunca volvió a internarse en un bosque. Y en Katabi, el anciano Mutara contaba la historia de James a cada visitante, como una advertencia grabada en sangre. Los chimpancés no deben subestimarse. Pero James no fue el último en aprender esta lección. En una aldea lejana donde humanos y chimpancés vivían lado a lado, se avecinaba otra tragedia. La aldea de Masa, al borde del bosque de Kabi en Uganda, había coexistido durante mucho tiempo con sus vecinos salvajes. Los aldeanos respetaban a los chimpancés y mantenían una distancia prudente. Amara Nikosi, una partera de 32 años y madre de 5 hijos, había vivido allí toda su vida. Su esposo, Tabón, trabajaba como guía para investigadores del bosque. Fue él quien notó los primeros cambios. En abril de 2017, con el inicio de la temporada de lluvias, comenzaron a suceder cosas extrañas. Desaparecía comida, se voltaban los recipientes de agua, y después del anochecer se escuchaban sonidos inquietantes provenientes del bosque. Tabón sospechaba de los chimpancés. El macho dominante del grupo, Kondo, había muerto en una pelea brutal, y su sucesor, Mosi, era más audaz y agresivo. Bajo el liderazgo de Mosi, los chimpancés comenzaron a acercarse más a la aldea. Observaban, pero ya no retrocedían. El consejo de la aldea desestimó inicialmente las advertencias de Tabón. Los chimpancés siempre habían estado cerca. Fuertes, sí, pero no eran una amenaza directa. Aumentaron las precauciones para almacenar la comida y pidieron prudencia, pero no tomaron medidas firmes. Entonces la situación se intensificó. Durante una noche, una plantación de yuca fue destruida. Desapareció ropa y varios testigos vieron a los chimpancés parados al borde del bosque, golpeando las ramas como si se comunicaran entre ellos. Una tarde, el hijo mayor de Amara, Jabari, regresó a casa llorando. Había salido a recolectar leña cuando 3 chimpancés lo siguieron, acercándose lentamente. Luego se lanzaron, pero retrocedieron cuando Jabari alcanzó la aldea. Esa noche, Tabón y varios hombres montaron guardia. A medianoche, escucharon chillidos y aullidos más cercanos que nunca. Las linternas revelaron una docena de chimpancés caminando por el perímetro, algunos llegando incluso al claro de la aldea antes de retirarse. Los hombres gritaron, golpearon ollas y los espantaron, pero los chimpancés seguían regresando. Por la mañana, el consejo finalmente tomó medidas. Se contactó a autoridades de vida silvestre. Se implementaron nuevas reglas. Nadie debía entrar al bosque solo. Los niños debían permanecer en el centro de la aldea y toda la comida debía estar asegurada. Pero ya era tarde. Los chimpancés no solo observaban. Estaban preparando un ataque. La respuesta oficial llegaría días después. Pero la vida en Mumbo no podía detenerse. La aldea dependía del bosque para necesidades básicas: leña, alimentos, medicinas y, lo más importante, agua. 3 días después de la reunión del consejo, el suministro de agua estaba casi agotado. No había llovido, los depósitos no se llenaban, y los niños más pequeños de Amara mostraban signos de deshidratación. Amara encabezó un grupo de 7 mujeres, incluida su nuera Nia, para buscar agua en una fuente profunda dentro del bosque. Armadas con machetes y palos, más como símbolo de seguridad que como defensa real. Salieron al mediodía, planeando regresar antes del atardecer. El silencio era inquietante,
No se oían cantos de aves ni susurros entre los arbustos. Las conversaciones habituales de las mujeres se apagaron, dando paso a una creciente preocupación. Llegaron a la fuente y se apresuraron a llenar los recipientes. El agua fluía lentamente, demorando su salida. Amara miraba a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. Entonces Nea se tensó, con los ojos muy abiertos. Amara siguió su mirada. En una rama baja estaba Mosi, el nuevo macho alfa, con una cicatriz en el hombro que hablaba de antiguas batallas. Amara hizo una señal para que las mujeres recogieran el agua y regresaran con calma al sendero hacia la aldea. Estaban por llegar cuando el bosque estalló en sonidos. Gritos de pánico, el crujido de cuerpos atravesando la vegetación. De pronto, chimpancés surgieron de todas partes, al menos 5, en su mayoría machos, avanzando directamente hacia el grupo. El pánico se apoderó de ellas. Las mujeres dejaron caer los recipientes y corrieron, olvidando el plan de retirada ordenada. Amara gritaba que se mantuvieran unidas, pero el miedo las dispersó. Algunas corrieron hacia el sendero del pueblo, otras se desviaron sin rumbo, perdiéndose entre los árboles. Amara corría junto a Nea y 2 mujeres más. Escuchaban cómo los chimpancés se acercaban. El suelo del bosque era traicionero. Raíces, ramas y desniveles amenazaban con hacerlas tropezar. Nea cayó primero, atrapada por una raíz. Su grito rompió el silencio. Amara se detuvo, negándose a dejar a su cuñada. Las otras 2 mujeres dudaron un segundo, pero huyeron al ver lo que ocurría. 3 machos ya habían alcanzado a Nea. El más grande, Mosi, la agarró del brazo con una fuerza descomunal y la tiró hacia atrás mientras intentaba levantarse. Los otros 2 rodeaban a las mujeres, aullando y erizando su pelaje para parecer más grandes. Amara alzó su machete y se lanzó hacia adelante, cortando el brazo de Mosi. El filo le abrió la carne, y el alfa soltó a Nea, aullando de dolor y furia. Por un momento, Amara pensó que lograrían escapar. Ayudó a Nea a levantarse, y comenzaron a huir. Habían avanzado unos 10 metros cuando Amara sintió un golpe brutal en la espalda. Su rostro se estrelló contra el suelo, el aire salió de sus pulmones. Mosi, recuperado, había ido tras ellas, enfocado ahora en Amara como venganza por la herida. Lo que siguió fue una explosión de violencia. Mosi la agarró por los hombros y la giró. Sus dientes, más grandes y afilados que los humanos, se clavaron en su rostro. El dolor fue insoportable. Sintió como su pómulo se rompía bajo la presión de las mandíbulas. Los otros chimpancés se unieron al ataque, concentrándose en sus extremidades con una brutalidad metódica. Uno le torció el brazo derecho con tanta fuerza que Amara sintió que el hombro se dislocaba. Otro le mordió la pantorrilla, arrancándole carne. A través del dolor y el terror, Amara escuchaba vagamente los gritos de Nea, el crujido de ramas, pasos corriendo. Luego, afortunadamente, llegó la oscuridad. Satulata no logró escapar del todo y corrió gritando hacia el pueblo. Sus gritos alertaron a Tabón y a otros hombres que trabajaban cerca. Agarraron lanzas y machetes y se internaron en la selva, haciendo ruido para espantar a los chimpancés. Cuando llegaron donde estaba Amara, el ataque llevaba casi 15 minutos. Los chimpancés huyeron al bosque, lanzando un último grito de desafío. Lo que queda perseguirá a los Masu por generaciones. Amara yacía inmóvil en la tierra empapada de sangre. Su rostro era irreconocible. Su brazo derecho casi arrancado, grandes zonas de su cuerpo estaban desgarradas. Tabón se arrodilló junto a su esposa, pero quedó claro que nada podía hacerse. Las demás mujeres que fueron por agua lograron salvarse, aunque 3 sufrieron heridas menores por caídas o ataques. El pueblo de Imazo quedó sumido en el luto y el miedo. Prepararon el cuerpo de Amara para el entierro según la tradición, pero los 3 días habituales se redujeron a una ceremonia rápida en el centro del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse al borde del bosque. Las autoridades de conservación de la vida silvestre llegaron 4 días después. Trajeron investigadores y rastreadores especializados en el comportamiento de los chimpancés. Lo que encontraron fue alarmante. La comunidad liderada por Mosi había sufrido un cambio cultural. La muerte del anterior alfa y la llegada de Mosi coincidieron con una creciente presión sobre su hábitat, causada por la tala ilegal al borde de su territorio. Los chimpancés comenzaron a interactuar más con los humanos. Bajo el liderazgo de Mosi, perdieron el miedo. Aún más inquietante, aprendieron a ver a los humanos como presas. El ataque a Amara no fue un arrebato. Fue una cacería coordinada, similar a como cazan monos u otros animales pequeños. Las autoridades reubicaron a los habitantes de Masu en un nuevo asentamiento, a varios kilómetros del territorio de los chimpancés.
La aldea original fue abandonada y la selva la reclamó. Tabón, ahora viudo con 5 hijos, encontró trabajo en un centro de conservación, ayudando con sus conocimientos a prevenir conflictos similares. Los chimpancés permanecieron en la selva de Cabal, pero su número comenzó a disminuir debido a la continua pérdida de hábitat. Mossy lideró su grupo 7 años más, hasta morir en un conflicto territorial con otra comunidad. Sin embargo, los cambios de comportamiento que introdujo sobrevivieron. Los chimpancés de Cabal se convirtieron en uno de los pocos casos documentados de una comunidad que cazaba sistemáticamente a humanos. Para los antiguos habitantes de Mumbo, el bosque que antes fue hogar y sustento se convirtió en una pesadilla. Enseñaron a sus hijos y nietos a respetar a los chimpancés desde lejos, a comprender que bajo las expresiones casi humanas, se ocultan criaturas salvajes capaces de violencia premeditada. Lo más importante que enseñaron: el frágil equilibrio entre humanos y naturaleza puede cambiar en un instante, convirtiendo la coexistencia de siglos en un conflicto mortal. Y este no fue el único ataque brutal. Haz clic aquí para conocer otros 4 casos horrendos en los que los chimpancés devoraron personas vivas.